Buenas tardes, profesor Marlon Rivas. Mi nombre es Lucero Tomanguilla y junto a mis compañeros José Torres, Daniel Colqui y José Giraldo les hablaremos acerca del avance de la ciencia según Popper y Kuhn. Ahora le daré el pase a mi compañero José Torres que nos hablará acerca de Popper. Muy buenas tardes. Para ello, primero les explicaré quién fue Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia de nacionalidad austríaco-británica, el cual perteneció al Círculo de Viena y criticó algunos puntos de su filosofía. Su obra más importante fue La lógica y la investigación científica, publicada en 1934, donde aborda los problemas entre los límites de la ciencia y la metafísica. Thomas Kuhn fue un físico, científico, filósofo y destacado epistemólogo, historiador de la ciencia de nacionalidad americana. Él contribuyó en el cambio de orientación de la filosofía de la ciencia en el año 1960. Su obra más importante fue escrita en 1962. Esta es titulada La estructura de las revoluciones científicas, en la que habla acerca de la evolución histórica del pensamiento científico. Antes de continuar, es importante saber que la epistemología es la rama de la ciencia que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Popper y Kuhn eran dos epistemólogos que presentaban distintas concepciones sobre esta rama de la filosofía. Por un lado, Popper se centra en los problemas del conocimiento científico, su obtención y criterios de justificación. En otras palabras, propone la búsqueda del criterio de demarcación que determine los límites entre ciencia y metafísica. Esto es lo que hace posible distinguir las proposiciones científicas de las que no lo son. Por otro lado, Kuhn introduce la dimensión histórica como un espacio desde el cual abordar los problemas propios de la ciencia y además le da la importancia necesaria a las reglas metodológicas. Sin embargo, tanto Kuhn como Popper consideran que la ciencia no nace de observaciones, sino que el problema siempre viene primero. ¿Qué quiere decir? Esto trata de decir que la ciencia es deductiva, ya que lo observamos a la luz de una previa teoría que nosotros tenemos. De esta forma, ambos se presentan en contra del inductivismo como una forma de afirmar una teoría. Bueno, ahora le pasaré y mi compañero Daniel hablará acerca de las apreciaciones con respecto al avance de la ciencia. Ok, gracias. Bueno, yo hablaré acerca de la apreciación de Kuhn sobre el avance de la ciencia. Primero, Kuhn define el conjunto de teorías, conjeturas, leyes por las que la investigación se rige como paradigmas. Menciona que la ciencia alcanza dicho cambio mediante crisis o revoluciones científicas en la que surge un nuevo paradigma que reemplace parcial o completamente al paradigma anterior. Es decir, la inconmensurabilidad debe regirse al comparar ambos paradigmas, lo que hace que el conocimiento obtenido en el periodo de la ciencia normal deje de ser útil y todo lo acumulado deje de ser verdadero. Kuhn, asimismo, considera que la revolución científica destruye todo conocimiento antiguo, aunque esta nueva probablemente no sea capaz de satisfacer todos los problemas que se le presenten. Después de este periodo de revoluciones, se encuentra un nuevo periodo en la ciencia normal, en el que se empieza a utilizar el paradigma como base para la ciencia. Es aquí en el que se desarrolla y se acumula el conocimiento, ya que durante este periodo no se proponen nuevos paradigmas, sino que únicamente se solucionan las excepciones o anomalías que se encuentran en este paradigma. Sin embargo, si estas anomalías no pueden ser resueltas por este paradigma, este es cuestionado nuevamente y esto genera una nueva crisis. Por lo tanto, la ciencia se renueva constantemente.
Para hablar acerca de la postura de Popper, le voy a dar pase a mi compañero José Giraldo. Ujú. Karl Popper niega que para que una hipótesis sea cierta, esta deba ser verificada, pues la ciencia no es capaz, ya que ya que no tiene herramientas necesarias para probar que esta sea verificada. Por tanto, Popper cita a Hume diciendo que es ilógico determinar que porque 100 cosas o sucesos sucedan a determinado tiempo o espacio, que sí es posible verificar es que lo universal y necesario, como diría Kant, puede ser falseado mediante estos casos en particular. De este modo, basta solo con un contraejemplo para desechar la teoría y denominarla falsa. Por otro lado, si la teoría no llega a ser refutada, se la acepta temporalmente, pero no se le considera 100% verificado. Asimismo, es posible definir que una teoría es absolutamente verdadera, por lo que se plantea que lo que sí se puede afirmar es que todas las teorías son falseables. De esta forma, mientras más refutaciones se le planteen y la teoría la responda, ella se vuelve más acorde para ponerla en práctica. Ahora explicaré nuestra postura con respecto a la pregunta que nos dieron en la tarea. Bueno, la ciencia avanza de acuerdo con Kuhn, ya que en una revolución científica, un nuevo paradigma es propuesto, pero estos son cuestionados ya que no son completamente verdaderos al tener ciertas excepciones o anomalías, las cuales causan disconformidades dentro de los sectores científicos, lo que provoca en el futuro la propuesta de un nuevo paradigma que esté más acorde a la realidad, pero nunca llega a ser completamente verificado, tampoco así como en Popper. Es entonces que él afirma que es en las revoluciones científicas que se genera el progreso en la ciencia, ya que dentro de ellas es donde surge el nuevo paradigma, que después de vencer el anterior, se le considera como guía para el desarrollo de la ciencia y investigación. Ok, entonces nosotros opinamos que la teoría de Kuhn respecto al avance de la ciencia es la más idónea para reflejar cómo sucede este acontecimiento. Además, podemos apreciar en sus obras que Popper se centra más en analizar qué forma parte de la ciencia y qué no. Una ciencia debe satisfacer el método científico. Sus principios admiten alguna refutación proveniente de la experiencia, es decir, él trata de demostrar que la ciencia avanza descartando teorías hasta llegar que una sea apta para aplicar en la realidad. Sin embargo, afirma que esto no puede ser verificada debido a que está en constante cambio. Por otro lado, Kuhn estudia plenamente el actuar de la ciencia en el transcurso del tiempo. Determina que ésta se enfoca en conocer las causas del mundo real. Además, explica de forma más metódica cómo funciona la renovación de un paradigma mediante una revolución científica, al utilizar como recurso el símil con las revoluciones políticas. De esta forma, logra explicar su argumento de una forma más realista y no tan relativa a como la plantea Popper. Kuhn resalta que el trabajo de investigar para encontrar una refutación sería infructífera y que no es posible que el mismo científico trate de falsear su propia idea. Es entonces que él critica la visión de Popper, ya que la encuentra demasiado lógica y además porque ignora el factor humano de la teoría que él tiene acerca del avance de la ciencia, ya que él cree firmemente que no solo es necesario el intelecto, sino también el conocimiento del contexto social de la comunidad científica. Bueno, ahora daré un ejemplo de la historia de la ciencia que también de Kuhn. Esta es la transición de una cosmología tolemaica, la cual hacía referencia y decía que la Tierra era el centro del universo, que fue reemplazada por una cosmología copernicana, la cual decía que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Bueno, el astrónomo Nicolás Copérnico creó esta teoría que también se le llamó como el heliocentrismo, que fue obviamente claro rival del geocentrismo. Él básicamente decía que la Tierra no era el centro del universo y que en realidad
generaba su movimiento en unas órbitas elípticas que tenían como centro al Sol. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esta teoría? Y es claramente porque él notó que existían dos anomalías en el geocentrismo. Una de ellas era el movimiento nocturno, que se conocía que era dado por las estrellas, pero en realidad era por el movimiento que el planeta generaba gracias a las órbitas alrededor del Sol. Y la otra es del ciclo anual del Sol, que también era porque nuestro planeta generaba un movimiento. Si bien es cierto, en su momento esta teoría no fue aceptada, no fue reconocida, generó una revolución en su época, ya que muchas personas consideraban que estaban posicionadas en el centro del universo, cuando en realidad no era así. Esto también abrió la visión y el pensamiento de muchas personas, de muchos científicos, los cuales luego realizaron muchas leyes. Una de ellas es las leyes newtonianas, como por ejemplo la ley gravitatoria, y por consiguiente también la división de la física en relativa y clásica por Einstein. Bueno, ahora hablaremos acerca de nuestra conclusión. Nosotros creemos que en la polémica de Popper y Kuhn no hay un claro vencedor, pues son dos concepciones diametralmente distintas y según se crea se pensará que el uno o el otro tiene razón. No obstante, creemos que Kuhn tiene razón en los siguientes aspectos. Por ejemplo, cuando él afirma que los científicos, al proponer una teoría, estos no van a ir directamente a atacar su propia teoría, sino a defenderla. Tampoco que se debe examinar con espíritu crítico cada paso que se dé, pues, como hemos afirmado, eso lograría un condicionamiento negativo, que la naturaleza humana es tampoco la misma y que es difícil convencer a un contrincante de que está equivocado, aún proporcionándole pruebas o contraejemplos, a pesar de que esas sean rotundas. Bueno, optamos por asumir esta postura debido a que la forma de explicar su pensar era más persuasiva y más clara. Además, Kuhn explicó el avance de la ciencia como tema central en su obra, mientras que Popper tan solo lo comentó de forma breve. Finalmente, queda claro que no existe una postura correcta o incorrecta, ya que solo se basan en perspectivas y análisis distintos, ambos fundamentados. Por ello, al inclinarnos por la postura de Kuhn, no deslegitimamos la postura de Popper. Gracias. 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 Gracias.